Sí, lo primero, muchas gracias por estar aquí. Me gusta mucho ver clientes que conozco hace ya mucho tiempo, clientes más nuevos y algunos que todavía no he tenido el placer de presentarme. Soy Marc, el director comercial de Primer Impacto y de marketing, y para mí es un honor poder hoy hablaros de esto. Probablemente sabéis más que yo de todo esto, pero sí que en este camino del ROI que iniciamos hace algunos años con una locura de Luis que dijo tenemos que calcular el ROI y nos hizo meternos una tarjeta donde ponía que teníamos que calcular el ROI a todos nuestros clientes. Y esa tarjeta, pues yo también la llevo. ¿Veis que todos llevamos esta tarjeta para calcular el ROI? Pues 3 años pensando en el ROI, pues bueno, hemos iniciado algunos proyectos con algunos de vosotros que nos han servido para aprender mucho, para calcular el ROI y para encontrarnos con algunos errores. Yo hoy un poquito os quería traer esto. Empezaremos un poquito alineando nuestra visión de qué es el ROI y luego iremos a los errores, si os parece bien. Bueno, lo primero, ¿por qué calcular el ROI? Pues parece una pregunta que puede tener muchas alternativas, pero la realidad solo es una. Y os voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de vosotros no tiene presión en la rentabilidad? ¿Alguno no siente esa presión en la rentabilidad cuando hace sus acciones? Espero que alguien levante la mano, que diga, no, yo no siento presión. Pues sí, efectivamente, cada vez sentimos mayor presión en la rentabilidad, sobre todo cuando vamos a hacer acciones de affiliate marketing. A veces es difícil calcular el retorno que tienen estas acciones y esto, desde arriba o a veces desde al lado, nos imponen presión, ¿vale? Esto deriva en dos grandes cosas. La primera es el qué. Cuando vamos a hacer una acción para incentivar el sell-out en el punto de venta, cuando nos dedicamos a hacer algo en el campo, en field, una acción de trade, decimos, oye, ¿qué acciones tenemos que elegir? Pues calcular el ROI nos beneficia para desagregar. Cada vez tenemos más alternativas, que si formación, que si live shopping, que si GPVs, que si visibilidad. Cada vez tenemos más alternativas y el tener el ROI calculado nos permite elegir qué alternativas son las que nos benefician más a nuestro retorno. El segundo punto, también derivado de esa presión, es el cómo. Es, vale, ahora ya sé que quiero hacer formación, pero ¿qué hago? ¿Una gran formación o hago 3, una en cada periodo del año, o hago 2 acciones de visibilidad con el mismo mensaje, o varío el mensaje? O sea, es entender dentro de estas acciones dónde, cuándo y el cómo invertir ese dinero para sacar el mejor retorno. ¿Alineados hasta aquí? ¿Alguno de verdad no tiene presión? A lo mejor hay alguno. Yo estoy deseando que alguien diga yo. ¿Tú no, Jeremy? We must talk about Luis. Ok. El segundo punto, ¿no? Pues el ROI aplicado al field. Todos conocéis la fórmula del ROI. Beneficio neto partido por el coste de la inversión, ¿vale? A nivel porcentual. Si nos centramos en el numerador, cuando hablamos de beneficio neto, nosotros lo que decimos es el uplift. El uplift no es más que la diferencia de las ventas reales entre nuestro baseline, ¿no? O sea, realmente la diferencia que hay de no haber hecho nada. El margen de contribución, que veréis que aquí suceden algunos errores que luego hablaremos. El margen de contribución, al final, nosotros, por cada unidad vendida marginalmente, esto es lo que tiene que pagar la acción, es lo que nos tiene que dar ese retorno, ¿sí? Menos el coste de la inversión, que el coste de la inversión también está en el denominador, y que es el coste del field, obviamente lo que nos haya costado hacer esta acción, y algo que a lo mejor no es tan evidente, pero el coste de la producción y distribución de los materiales, incluso el diseño, ¿vale? Por lo tanto, nuestra fórmula del ROI quedaría el uplift de las ventas multiplicado por el margen de contribución menos el coste de la inversión partido por el coste de la inversión. Hasta aquí algo, es solo por alinear conceptos. ¿Estáis todos alineados? El tema del uplift queda claro. O sea, es la diferencia entre lo que he vendido de verdad, que eso es el número, cuánto has vendido, y la parte difícil, cuánto hubiese vendido si no hubiese hecho esto, el baseline. Ese es el spoiler de Luis. Siempre tengo un spoiler en todas mis presentaciones de Luis. Gente que le llama Ah, vale, yo le llamo spoiler. Nuestro gran hándicap siempre es calcular ese baseline, ¿no? Entonces, el baseline al final no deja de ser una referencia. Y como referencia, nosotros tenemos que trabajar en definir esa referencia, pero muchas veces pensamos que es una referencia lineal. Nosotros cuando analizamos decimos, no, pues los puntos de venta sin acciones venderían tanto. Y esto es un error típico, pero que luego lo veremos. Cuando nosotros definimos el baseline, que sería la línea roja, en esta gráfica estamos trabajando sobre un periodo de 12 meses, obviamente el baseline no es lineal. Esa tienda tiene momentos que vende más y que vende menos de nuestros productos, porque muchas veces nuestros productos obviamente son estacionales. La gente que está en farma dirá, no somos, que no, Fabio, no son estacionales mis productos, vendo todo el año. O la gente que tiene solares.
Que dirán, no, solares se venden todo el año en Canarias. De hecho, está acogido de tu informe, ¿no? La línea verde nos marca las ventas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros, obviamente, cuando lanzamos una acción, cuando hacemos una acción de field marketing, lo que nosotros queremos calcular es este uplift, ¿sí? Hasta aquí conceptos. ¿Alguna cosa? Baseline es una referencia, y como referencia tenemos que saber qué ejes podemos mover para identificar esa referencia. Esta es como la parte más complicada a la hora de definir el baseline. Entonces tenemos como 3 grandes puntos para nosotros manejar el cómo definimos este baseline. El primero es el dónde. Cuando hablamos de dónde, hablamos de geografía. Yo cojo, por ejemplo, un grupo A, que es el que quiero analizar, y lo comparo contra otro grupo que está en el mismo zona geográfica o en zona geográfica distinta, o el mismo grupo, pero en un periodo anterior donde no había hecho esta acción. Entonces, el dónde es lo que nos define este grupo comparativo, lo que va a definir ese baseline. ¿Sí? El segundo es el cuándo. Sí. A ver, aquí todos habéis visto Regreso al Futuro. O sea, esto es así. No me vais a engañar. El cuándo. Al final, el cuándo habla como en 2 vertientes. De cuánto va a durar mi baseline, o sea, durante cuánto tiempo cojo ese baseline, y el periodo. Contra el periodo inmediatamente anterior, caso de solares, pues obviamente el periodo anterior no serviría. El mismo periodo del año anterior, el cuándo, ¿sí? Y por último, el qué. ¿Por qué digo el qué? Porque esa es una de las cosas que sí que nos encontramos muy habitualmente. Que nos faltan datos de sellout, o tenemos datos de sellout agregados, o a veces nuestro objetivo no está tanto en medir ese ROI a nivel económico, porque sabemos que venimos de un periodo de mucha promo o porque venimos de una pandemia, sino en ver cómo se ha dimensionado el mercado, y entonces usamos más datos que nos indiquen el market share, por ejemplo, unidades, en vez de ventas puras y duras, de sellout. ¿Sí? Estos son como los 3 ejes que nos permiten realizar nuestra referencia, nuestro baseline, que es clave para poder calcular el uplift, y que obviamente sin uplift nunca llegaremos al ROI. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna inquietud? Es que explico muy bien, eso es cierto. Todo esto ya lo saben, tranquila. A mí me gusta que vean el DeLorean. Vale, pues los 5... Vamos a ir de menos a más, ¿vale? De menos duro a más duro. Y los 5 típicos errores que se cometen. Esto no es un fallo del ordenador, lo he puesto a propósito, ¿eh? Es para asustar a Adri, que no sé dónde está. ¿Ves? El primero habla de los universos. Es los universos no comparables. En realidad, lo que hablamos son de los factores externos. Cuando nosotros queremos, sobre todo cuando estamos hablando de uplift, que al final veréis que muchos de estos errores se cometen a la hora de calcular el uplift, porque es lo que nos induce al error a la hora del cálculo del ROI. El primero, que son los universos no comparables, habla, como os digo, de los factores externos. ¿Qué quiere decir los factores externos? Pues yo cojo mi grupo A, del que veníamos hablando, y el grupo A lo intento comparar contra un grupo A que está en el sur de España cuando mi grupo A está en el norte de España. Pues obviamente aquí hay una serie de diferencias climatológicas tal que pueden afectar a nuestro universo comparable. Pero a veces también es cuando decimos, no, pues cojo el mismo grupo en la misma zona geográfica, pero nos estamos dando cuenta que zonas de Barcelona, provincia de Barcelona, pues nos vamos a encontrar poblaciones que tienen niveles socioeconómicos distintos, por lo tanto, potencialidad distinta de los grupos, por lo tanto, universos no comparables entre ellos. O a veces, incluso nos queremos comparar contra nosotros mismos en el pasado. Cogemos este grupo A y decimos, vamos a buscar mi propio grupo comparable en el pasado. Ahí se cometen otros errores que luego veremos. ¿Sí? El segundo error. Hasta aquí, claro, ¿no? Este es no fácil, este es de los fáciles. El segundo. El factor tiempo. El factor tiempo tiene 2 vertientes. Uno, la durabilidad de la acción. Me he encontrado muchas veces cuando estamos trabajando con análisis de ROI de algunas de vuestras acciones que he hecho hoy la acción y voy a mirar los siguientes 15 días. Dices, bueno, era una acción de formación, se queda en el top of mind del staff, esta acción tiene un efecto residual que lo mismo son 2 meses la afectación en ventas. Entonces, al final, definir la durabilidad del impacto que va a tener esa acción es muy relevante para sacar un buen dato. Lo mejor o lo aconsejable es intentar coger años completos para que esto no pase. El segundo, que tiene que ver también con el factor tiempo, es el periodo comparativo. Muchas veces, el ejemplo que os ponía antes, yo quiero analizar cómo me ha ido la campaña de solares
y me miro contra el cuarter anterior. Y el cuarter anterior, pues lo siento, era Navidad. Pues no, aquí no vamos a ver nada de ventas. Entonces tenemos que buscar contra el periodo anterior. Entonces hay como dos grandes errores. Durabilidad de la acción, o sea, el efecto residual de la acción, y el periodo comparativo. ¿Sí? Lo estoy explicando súper bien. Se llama taller para que participéis, no me fastidiéis. Gracias. El tercer error típico. Este se parece un poquito al primero, pero es algo diferente. Es no aislar las acciones a analizar. Esto habla de los factores internos. ¿Qué nos pasa? Lo mismo, tenemos en nuestro grupo A y buscamos un grupo espejo con quien compararnos. Pero ese grupo espejo está siendo visitado por mis delegados, por mis CARs, por mis CAMs. Pues hay un efecto diferente. O, no, cojo esto y me comparo contra mí mismo en un periodo anterior. Pero tengo una promo de 2x1, una promo de 2x1 que la he activado en el periodo que efectivamente he cogido, que era el bueno, pero tenía promo y este año no tengo promo. O me miro contra el año anterior y el año anterior el periodo solares, de agosto a agosto, perfecto, todo lo tengo cuadrado y el año pasado tenía tele. Pues esto también es un factor que influye. Cuando nosotros seleccionamos el grupo comparativo y el periodo comparativo, es muy relevante que tengamos en cuenta los factores internos que nos hacen que el grupo pase a ser un universo no comparable. Esto se entiende, ¿eh? Este es el error más típico que se comete, el más típico. Este es el que nos hemos encontrado más veces cuando nos hemos enfrentado a este tipo de análisis. El cuarto error típico, confundir sellout con margen de contribución. ¿Qué nos pasa? Efectivamente lo que decíamos, para nosotros llegar al margen de contribución necesitamos hablar con el director financiero, con el de producción, con el de logística, con el de no sé qué. Llegar al margen de contribución es un drama. Todos más o menos tenéis una cifra en la cabeza. No le ha gustado, macho, con lo bien que me la había currado. Te quedas de representante de ella. Yo luego se lo explico. Perfecto. El tema es este, el margen de contribución. Nosotros para llegar al margen de contribución tenemos que sacar cosas como el IVA, el margen comercial que metemos en nuestros productos, el coste de distribución y producción de los productos. Al final, todos tenéis un estimado. Más o menos todos sabéis que bueno, nuestro margen neto es pues, del 28, del 30, del no sé qué. Bueno, es mejor jugar con eso que jugar con el sellout puro y duro, porque lo vemos. Cuando la gente lo calcula directamente con el sellout, comete errores porque salen unos ROIs fantásticos que no se los cree nadie. ¿Vale? Esto es especialmente relevante cuando nosotros queremos hacer un análisis más de ROI, de puro y duro. O sea, esto donde nos influye es en el cálculo del ROI. Y el último, el quinto, nos pasa muchas veces que cuando generamos esos grupos para analizar los ROIs, porque muchas veces por impedimento del dato de sellout, lo que acabamos teniendo es un sellout agregado en vez de desagregado por punto de venta, nos encontramos que tenemos que generar grupos para poder aislar las acciones, para poder hacer grupos comparativos por cosas que he hecho acciones de un tipo o del otro, y nos encontramos que a veces por intentar hilar muy fino, por intentar saber exactamente la acción, acabo con 15 puntos de venta que voy a analizar. Cuidado. No quiere decir que no sea divertido hacer ese análisis y chafardearlo y decir, mira, pues sale que soy súper guay. Pero esto os va a llevar a error. Esto normalmente, el error muestral que se produce ante un grupo tan pequeño, por debajo de 50 puntos de venta, el error muestral es altísimo y genera una distorsión del dato muy, muy alta. ¿Sí? Bueno, estos son los 5 errores, ¿vale? Os voy a dar un bonus track, un tip, una pista, un algo. Hacemos un breve resumen. Los 5 errores, claramente, repasamos universos no comparables, hablando de factores externos, el factor tiempo, duración y periodo comparativo, aislar la acción analizada, hablando de factores más internos, acciones que hemos decidido tomar nosotros, desde marketing, los brand managers, quien sea, sellout, no confundirlo por favor con margen de contribución, y que estadísticamente sea significativo. Y el tip, el regalito, es una de las cosas que hemos aprendido, es que cada vez que nosotros hacemos un análisis y las conclusiones nos llevan contra la lógica de negocio, es que algo está pasando, es que algo aquí hay una alerta. Entonces, cogeros esa alerta e intentad fijaros en qué está pasando ahí. Siempre que vais a analizar y digáis, oye, he hecho una visita, he invertido en hacer una visita, construir imagen de marca, he puesto vinilos en un escaparate, que esto más o menos, quien más quien menos lo ha acabado haciendo alguna vez. Voy a poner vinilos en un escaparate. Y cuando calculo el uplift, no el ROI, el uplift me sale negativo. O sea, haber hecho la acción me ha hecho que pierda ventas. A mí esto me llama la atención, porque pienso, hombre, de no hacer nada, hacer algo,
perder no tengo que perder, o sea, seguro que hay un factor que está afectando a esto. Entonces, es importante que recordemos que puede ser uno de estos 5 o puede ser que el vinilo lo hayáis hecho de oro y os haya costado un ojo de la cara. Entonces esto también os va a afectar económicamente. Pues no sé, si no tenéis ninguna pregunta. ¿Alguien? Yo no sé si queréis aprovechar que esto era un taller, pero bueno, ha convertido en un speech. Yo no sé si alguno... Los monologuistas somos así. Está bueno, no, Gracias, Fabio. Primero, creo que la parte de aislar la acción, analizarla y todo esto, tienes que venir a mi empresa y explicarlo al controller más que a mí, ¿vale? Porque aparte, está claro, hay factores que cuando vas a comparar periodos, por ejemplo, aún solo la Semana Santa nunca te va al mismo tiempo. Efectivamente. Y a veces es que estás obligado a coger ciertos factores que sabes que no son exactamente lo mismo. Así es. Pues, entonces, ¿y allí cómo crees que se puede...? La forma que nosotros hemos tenido de hacerlo, incluso en algún approach que hicimos con vosotros, con Leti, fue cogiendo el periodo anual, todo el año entero. Porque al final lo que consigues cogiendo un año completo, sí que es cierto que al final no tienes tanto el impacto de la acción concreta en el periodo concreto, pero sí que es cierto que lo que haces es que aunas todos esos esfuerzos internos y externos en un año y en otro, más o menos ha pasado las mismas cosas, ¿sabes? Aquí lo difícil es encontrar el universo, el grupo a comparar. Lo malo de hacer esto es que se diluye. Esto sí. Es una acción súper potente, un día, claro, el efecto que tiene 360 días más tarde se diluye. Entonces, personalmente estoy de acuerdo. Es que a veces es internamente que te piden de mirar un periodo que no sea... Claro. bueno, yo, mi recomendación en este caso sería poner un footnote así de grande de estos datos, yo no haría nada ni tomaría ninguna decisión con ellos porque no valen. Si salen mal y perjudican, si salen mal y perjudican a tu proveedor, no. Le pones en la alarma. Si salen bien, tú, oye. Yo creo que para que tengáis un buen ROI de la jornada de hoy, hay que comer. Os puedo ofrecer comida. Hay también una bolsita de merchandising que os hace ilusión, muy bonita que han hecho en marketing. Y nada, a partir de ahora, pues compartimos una copa o lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias.